Buenos días, queridos alumnos, buenos días, queridos padres de familia. Soy el profesor Esteban Matías Benavides, profesor del área de CTA. El día de hoy con el curso de química, el tema estado gaseoso parte 1 para el tercer año de secundaria. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A ver, marco teórico. Se denomina gas al estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan solo débilmente entre sí. Propiedades de los gases. Las fuerzas de repulsión molecular son mayores que las de atracción, lo que hace que el gas se expanda y ocupe todo el volumen disponible del recipiente donde está contenido. Muy bien. Compresividad. Compresibilidad. Los gases son fluidos altamente compresibles que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y temperatura. A mayor presión, menor volumen, por eso que son inversamente proporcionales. ¿Sí? Esa es la compresividad. Expansibilidad. Los gases adoptan la forma y volumen del recipiente que lo contiene por la alta energía cinética debido al aumento de temperatura. O sea, si aumenta la temperatura, el gas se expande, ¿no? Efusión. La efusión de un gas consiste en la atracción, en atravesar agujeros pequeños cambiando de una alta a baja presión. ¿Claro? Muy bien. Si pincho un globo, el aire empieza a salir. Entonces está de una alta presión a una baja presión. ¿Sí? Muy bien. Sus moléculas poseen energía cinética ya que viajan a velocidad constante, poseen fuerzas elásticas y pueden chocar contra las paredes del recipiente. Interesante. Muy bien, number 2. Parámetros. Unidades. Bueno, la presión se mide, bueno, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio, que es igual a 760 torricellis. O también un kilopascal vale 1000 pascales, es otra equivalencia. El volumen, un litro es igual a 1000 mililitros, que es igual a 1000 centímetros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1000 litros de agua. Muy bien. De agua, bueno, de líquido, ¿no? Ya está. Temperatura absoluta. El grado Kelvin es igual a decir grado Celsius más 273 y el grado Rankine es igual a decir el grado Fahrenheit más 460, ¿sí? Hay una relación entre los dos, pero esos son los más usados, ¿no? Son conocidos como variables del estado de características físicas de los gases, ¿no? Concepto de gas ideal o perfecto. Es un gas hipotético que cumple las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, ¿no? Las características para un gas ideal son baja presión, elevada temperatura, energía cinética entre sus moléculas, fuerzas intermoleculares de repulsión y atracción son nulas, ¿no? O sea que se encuentra en equilibrio, ¿no? El, el volumen de cada una de sus moléculas es igual a cero. Los choques moleculares son elásticos, claro, pues si no fuesen elásticos no tendría sentido nada de eso, ¿no? Listo. Y justamente acá tenemos como cuarto de esa ecuación la ecuación de los gases, ¿no? Ecuación universal de los gases según Clausius y Clapeyron. Dice, se denomina también la ecuación del estado de los gases ideales porque nos permite tener una relación de variables de estado. Pavo ratón. Esa es la famosa fórmula del pavo ratón, ¿no? Porque si ustedes más o menos ven el lado izquierdo es como si dijera pavo y hacia el lado derecho como si dijera ratón. El pavo ratón es una fórmula muy usada, donde P que es presión, V que es volumen, R que es vendría a ser la constante ideal de los gases o el número de Reynolds, ¿no? T es temperatura termodinámica y N vendría a ser el número de moles. Ya está. Ahora, ¿cómo se calculan los moles? Masa sobre masa molar. Interesante. Listo. Entonces, constante que tenemos que tener en cuenta. Una atmósfera equivale a 0,082. Ese es el número de Reynolds para atmósferas, ¿sí? Con respecto a su milímetro de mercurio sería 62,4 y a sus kilopascales sería 8,3. ¿Ya está? Listo. Fórmula para calcular la densidad de un gas. Entonces, si yo quiero hallar la densidad de un gas, ¿qué hago yo? Ahí tengo Pavo ratón y tengo la masa molar sobre M. Listo.
Despejamos y tenemos que la densidad de un gas vendría a ser igual a ¿qué? Al peso molecular entre el número de Reynolds por la temperatura. Interesante. A ver, de nuevo. La densidad de gas, ¿cómo se calcula? La presión multiplicada por la masa molar entre el número de Reynolds por la temperatura. Así se calcula la densidad de un gas. Fórmula para calcular la masa molecular de un gas. La masa molecular vendría a ser el número de Reynolds por la temperatura por la masa atómica del compuesto, o masa molecular del compuesto, ¿no? Entre la presión por el volumen, ¿no? Una mol de gas equivale a 22,4 litros. Ya, eso también lo sabemos ya por definición. Una mol de gas equivale a 22,4 litros. Ya está. La ecuación de los gases ideales, ¿sí? En condiciones normales. Las condiciones normales es una atmósfera, ¿no? Una atmósfera. ¿Sí? Y a 0 grados Celsius. Y esas son las condiciones normales, ¿no? Las condiciones de un gas en un momento dado puede ser debido a que no son elásticas. La ecuación general de los gases en un proceso isomásico, o sea, igual masa, ¿cuál sería? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. A ver, imagínate que tengo un gas en un recipiente. Tengo un gas en un recipiente, ¿no? Entonces, debo tener una presión inicial, un volumen inicial y una temperatura inicial. Entonces, ¿cómo se relacionan ellos? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1. Y eso es equivalente a decir la presión final, que es presión 2, volumen 2, que es el volumen final, entre el temperatura final. Ya está. Entonces, quiere decir que inicialmente yo tengo un gas, ¿sí? A una presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, ¿sí? Le hago de repente algún cambio, entonces la presión va a cambiar. Entonces voy a tener una presión final. Voy a tener un volumen final, ¿por qué? Porque va a variar. Y la temperatura también va a cambiar. Entonces ahí tenemos justamente una igualdad. O sea, en otras palabras, una magnitud proporcional. En todo proceso gaseoso, procesos restringidos. En todo proceso gaseoso, aparte de la masa que es invariable, también se puede dar el caso de otra variable que sea constante, para lo cual se debe dar los siguientes procesos. Proceso isotérmico. Ley de Boyle-Marriott. En todo proceso gaseoso, si se mantiene constante la temperatura, entonces a mayor presión, menor volumen. Ya está. Justamente en toda esa parte teórica estamos viendo bastantes definiciones. Claro, pero eso lo vamos a ver en estado gaseoso 2. ¿Sí? Ya, los procesos isotérmicos y todo eso. Muy bien. Número 1. Dice, cuando un gas se traslada de un lugar a otro por medio del aire se denomina compresividad, no. Expansibilidad puede ser. Elasticidad, no, porque eso tiene que ver con las moléculas. Difusibilidad, sí puede ser. Efusibilidad, no. Muy bien. Cuando un gas se traslada de un lugar a otro se denomina difusibilidad. Expansibilidad, no. Ojo, porque lo estoy haciendo por medio del aire. O sea, no, el gas no se está expandiendo por sí solo, sino por medio del aire. Entonces, cuando se empieza a expandir, pero por medio del aire, se va a llamar difusibilidad, que es una característica de los gases. Difusibilidad. ¿Sí? Porque se difusiona, pero por medio de ¿qué? De un agente externo que es el aire. Número 2. Cuando un gas se encuentra sometido a altas temperaturas y su presión se mantiene constante, entonces, ¿qué pasa con el volumen? Si un gas se encuentra sometido a altas temperaturas y su presión se mantiene constante, ¿qué pasa con el volumen? Entonces, si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? A ver, ¿se acuerdan ustedes la fórmula? Que era así, presión, volumen, temperatura, ya. ¿Se acuerdan? Presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, ya. En este caso, ¿quién se mantiene constante? La presión. Como se mantiene constante la presión, mira, como se mantiene constante la presión, solamente voy a tener el volumen. Ya, solamente voy a tener el volumen y la temperatura. Entonces, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. O si el volumen disminuye, la temperatura también disminuye.
Entonces, ¿qué pasa con el volumen? Dice, es sometido a altas temperaturas, es decir, que la temperatura aumenta. Si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con el volumen? El volumen también aumenta. Ahí está, sencilla la respuesta. Acuérdense de eso siempre. Acuérdense de eso. Presión, volumen sobre temperatura. Listo. Número 3. Hay el número mol del CO medido a condiciones normales que ocupa un volumen de 336 litros. Muy bien. Pavo ratón. Usamos pavo ratón. En condiciones normales, ojo, las condiciones normales ya están dadas. O sea, la presión es una atmósfera. El volumen que voy a querer calcular es de 136 litros. Profe, ¿pero por qué una atmósfera? Porque está en condiciones normales. ¿Sí? El número de Reynolds, 0,082. La temperatura, ¿cuánto es? 273 grados Kelvin. O sea, en temperaturas normales, la temperatura es 0 grados Celsius. Pero en grados Kelvin serían 273 grados Kelvin. Listo, ahora lo tenemos que reemplazar nomás. 1 por 336 es igual a 0,082 por 276 por n. Lo que quiero hallar justamente es el número de moles, ¿no? El número mol. Listo. Al dividir voy a obtener 15. ¿Cuándo me da como respuesta n es igual a 15 moles? Nada más. ¿Y profe, dónde salió? Multiplica 273 por 0,082 y lo vas a dividir, ¿no? Ese resultado pasas dividiendo, ¿no? 376 entre ese resultado y me va a dar como resultado final 15 moles. O sea, hay 15 moles en ese tipo de problema. Interesante. Muy bien. Ahora ustedes como tarea van a hacer lo siguiente. Realiza un mapa conceptual y agrega conceptos inéditos al tema de estado gaseoso. Ojo, si lo hacen con dibujo o alguna animación, mejor. Ahora, si ustedes quieren hacer una diapositiva animada sobre eso, hay más notas, depende de ustedes y su creatividad. Yo siempre recurro a su creatividad. Sí, muchachos, nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense. Chao.